Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son la fuente más importante que tiene la religión cristiana para narrar el ministerio de Jesús. 2 de ellos hablan de su nacimiento. 3 dicen que su ministerio duró 1 año, mientras que el otro dice que duró 3 años. Y los 4 se ponen de acuerdo en la muerte y resurrección de quien sería su protagonista, Jesús. Pero, ¿quién realmente escribió los evangelios? La Iglesia cristiana ha atribuido la autoría de los libros a Marcos, o Juan Marcos, o Mordejai ben Yohanan, compañero e intérprete de Pedro; a Mateo, el apóstol de Jesús, de nombre Leví ben Alfeo, que era recolector de impuestos antes del llamado; a Lucas, el compañero de viajes de Pablo, que en Colosenses 4:14 se dice que era médico; y por último a Juan, el apóstol de Jesús, el hijo de Zebedeo. Sin embargo, algunos académicos han llegado a la conclusión de que estos libros no fueron realmente escritos por estos personajes, y que los nombres fueron atribuidos muchos años después. Veamos algunas razones por las cuales dicen esto. La fecha en que fueron escritos. Sabemos que el texto original de Marcos fue escrito aproximadamente en el año 70 después de Cristo. El de Mateo y el de Lucas fueron escritos entre el año 80 y el 90 después de Cristo, y el de Juan fue escrito aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Pero esos manuscritos no los tenemos. Lo único que tenemos son copias de las copias hechas por escribas en siglos posteriores. De hecho, el manuscrito más antiguo que se tiene se conoce como el P52, un pequeño fragmento de un pergamino que contiene una sección de Juan 18, el cual los papirólogos dataron de la primera mitad del siglo II. Los sinópticos y la fuente Q. Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos, de la palabra griega que significa vistos juntos. Se considera que quienes escribieron Mateo y Lucas tenían como fuente el evangelio de Marcos por sus semejanzas en la narración y en el contenido. Estos 3 pueden visualizarse en paralelo y de esta manera conocer las coincidencias que hay en ellos, y también descubrir una que otra contradicción. Sin embargo, Mateo y Lucas no solamente usaron a Marcos como fuente, ya que algunas de las cosas que se encuentran en ellos dos no se encuentran en el Evangelio de Marcos, lo que ha llevado a los historiadores a hablar de la fuente Q, del alemán Quelle, que significa simplemente fuente. Un misterioso texto que hoy en día no tenemos, pero que sabemos que Mateo y Lucas usaron como inspiración. El idioma. Los 4 evangelios fueron escritos en el griego koiné, lengua del mundo helenístico establecida en el periodo subsiguiente a Alejandro Magno. Sin embargo, es poco probable que Jesús y sus discípulos hablaran koiné. Su idioma seguramente sería el hebreo o el arameo. Testigos presenciales. Ninguno de los 4 evangelios dice haber sido testigo presencial de la historia que en estos se relata. Es más, el evangelio de Lucas comienza con: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas 1, del 1 al 3. Además, los evangelios no se leen como si fueran testigos presenciales. No dicen quiénes son. Los evangelios no dicen en ningún momento quién está escribiéndolos, no mencionan su autor y tampoco hablan en primera persona, como por ejemplo cuando Mateo se encuentra con Jesús en su propio evangelio. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y lo siguió. Mateo 9:9. Si Mateo hubiera escrito ese versículo, ¿no habría entonces hablado en primera persona? Es importante aclarar que estos libros son anónimos y no pseudoepigráficos, ya que ellos no se están atribuyendo ningún autor, cosa que sí pasará más adelante con algunos libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién escribió los evangelios? Algunas teorías dicen que los escritores podrían ser comunidades cristianas establecidas después de la destrucción del Segundo Templo y las cuales habrían aprendido por medio de otros y a través del tiempo las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, la respuesta no la sabemos. ¿Quién le puso estos nombres? Lo que sí sabemos es que en el año 150 después de Cristo, uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir, se referiría a estos libros como la memoria de los apóstoles, sin saber de qué apóstoles estaba hablando. Y esto lo escribe desde Roma, donde seguramente se habría establecido la iglesia más grande y de mayor influencia en el momento.
30 años después, otro padre de la Iglesia, Ireneo de Lyon, escribiría su Contra las herejías, en el cual se referiría a Marcos, Mateo, Lucas y Juan como los únicos evangelios con autoridad. Esto porque estaba criticando fuertemente la creencia de los evangelios gnósticos. Ireneo creía que estos 4 evangelios eran los únicos con autoridad, ya que el evangelio de Cristo había sido esparcido por las 4 esquinas del mundo y a través de los 4 vientos del cielo. Ajá. Alguien en esos 30 años, entre Justino e Ireneo, debió darle el nombre a los evangelios. ¿Tienes alguna teoría? Escríbela en los comentarios que nos gustaría conocer tu opinión. Lamentablemente, no sabemos quién escribió estos 4 libros, y seguramente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que no fueron escritos por quienes la Iglesia dice que fueron escritos, y según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan, fueron agregados en algún momento del siglo II, porque los 4 evangelios también fueron escritos a mano.